Pues la siguiente conferencia que tenemos el día de hoy es una conferencia que me parece muy importante y relevante, la cual nos va a compartir nuestro síndico de región centro y que es nuestro síndico estatal de Ciudad de México, que también es el síndico de la Cámara de Comercio de Ciudad de México, que es el panorama económico fiscal de México. Y hay una serie de temas que son muy, muy interesantes, que si me permiten, si me pones el programa, Isaí, por favor. Si me pones el programa, ahí está el programa, ¿no? En el programa tenemos algunos temas que va a abordar Héctor Ortega de la Torre, el maestro síndico regional Zona Centro y síndico de la Cámara de Comercio de Ciudad de México, que son los indicadores económicos, los estímulos fiscales, el impuesto sobre la renta retenido por intereses de instituciones financieras, régimen de incorporación fiscal, gastos de gobierno federal, programas asistenciales. Es un panorama económico fiscal de México muy completo, el cual nos va a compartir a partir de, pues exactamente en un pequeño minutito. Si me puedes poner, por favor, la semblanza de nuestro buen amigo para darle lectura. Bueno, el maestro Héctor Ortega de la Torre, síndico regional Zona Centro, de que los estados que comprende esta sindicatura regionales, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Morelos, es contador público certificado y profesionista certificado en fiscal. Es comisionado de la Comisión Asesora Fiscal de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, síndico del contribuyente de la Canaco Ciudad de México ante el Servicio de Administración Tributaria en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal 2, con sede en la Ciudad de México, titular de la firma Ortega de la Torre y Asociados, con registro ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para la firma de dictámenes fiscales. También es perito en materia de auditoría y contabilidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en materia de contabilidad del Poder Judicial de la Federación, presidente de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente de la CCPM, miembro de la Comisión de Apoyo del mismo organismo y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, editor tributario en ABC Radio y, por supuesto, articulista para la Canaco Ciudad de México, Colegio de Contadores Públicos, con diversas publicaciones. Bienvenido, Héctor, de verdad, este es tu foro y pues no hay más que agradecimiento hacia tu persona por todo el trabajo que has desarrollado, el impulso y sobre todo pues por toda la literatura que has generado. Que eres un excelente síndico regional y pues bueno, además de que te admiramos, te apreciamos bastante, mi querido amigo. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Octavio. Buenos días a todos. De verdad que es un privilegio el poder estar con ustedes y platicar un poquito de algo que a veces se nos complica un poco, como lo es ver qué nos señala la Ley de Ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación. A veces consideramos que es un poco ríspido, que trae muchas cosas que a veces nos llenan nos agobian de tanta cifra y que a veces podemos no entender. Aquí lo que pretendo yo nada más es darles una pequeña pincelada de esto. No pretendo llenarlos de cifras porque creo que eso resulta intrascendente muchas veces, sino más que nada a ir adentrándonos un poco en la cuestión de lo que nos informa la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos. Espero que pues, sea entendible y cualquier pregunta que quieran al final la podemos resolver, ¿sí? Tenemos de entrada la Ley de Ingresos de la Federación para este año 2021. La política de ingresos que establece todos sabemos que el gobierno federal envía al Congreso de la Unión una iniciativa que contiene el paquete fiscal para el año en curso. Dentro de ellos está incluida la Ley de Ingresos de la Federación. También incluye los criterios económicos sobre los cuales basa su política de ingresos para el año, igual que para el presupuesto de egresos.
En la política de ingresos que establece el gobierno federal, habla de fortalecer los ingresos del sector público, robusteciendo el marco normativo vigente. Por otra parte, no incrementar los impuestos o tasas vigentes. Otro sería las medidas orientadas a facilitar el pago de impuestos existentes. Otra parte, cerrar la evasión y elusión fiscales. Avanzar en la estrategia de fomentar mayor responsabilidad y equidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Recuperar los recursos que son legítima propiedad del Estado. Bueno, aquí creo que es un concepto muy, no sé, textualizado. Recuperar los recursos que son legítima propiedad del Estado. Creo que los recursos los generamos los contribuyentes y se los entregamos, contribuimos para el gasto del Estado. Aquí creo que es bastante estricto decir recuperar los recursos que son legítima propiedad del Estado, pero bueno, ¿sí? Otro es los impuestos y los derechos solo se actualizan conforme a la normatividad vigente o por actualización en los costos de provisión de bienes de la nación y servicios gubernamentales. Al principio comentábamos en uno de esos criterios que no iba a haber aumento de impuestos. Aquí ya es más específico, dado que en algunos rubros sí hay incremento, pero aquí especifica que los impuestos y derechos solo se actualizan conforme a la normatividad o por actualización en costo de provisión de bienes y servicios que ofrece el gobierno, ¿sí? Básicamente es lo que ellos dicen. Sobre esta base voy a establecer la ley de ingresos de la Federación. Muy bien. Dentro de la ley de ingresos viene todo el cúmulo de conceptos sobre los cuales establece que va a percibir ingresos, su presupuesto, que dice, este es mi presupuesto que va a ser para el año en vigor. Trae bastantes renglones. Yo aquí lo que pretendo hacer es mostrarles una tabla en la cual nos señala qué es lo que se va a manejar con los rubros principales. Por ejemplo, tenemos impuestos sobre la renta. En el año de 2020 se presupuestó un ingreso por impuesto sobre la renta de 1.852.852 millones, ¿sí? Para el año 2021 habla de 1.908.813 millones. Hay un incremento de un 3.02%. Esto vamos a ver ahorita es cuestión nominales. Nada más ahorita no hablamos de cifras reales, sino nominales. Después, impuesto al valor agregado tiene una disminución con respecto al año anterior de un 2.84% menos, ¿sí? El impuesto sobre producción y servicios, ¿sí? Aquí tiene una disminución también de un 0.10%. Impuestos sobre automóviles nuevos tiene también aquí una disminución respecto al año de 2020 de 30.20%. Claro que a veces si vemos aquí las cantidades, la comparativo es de 10.776 millones contra 7.521. Sí suena fuerte, 30.20% de disminución, pero en términos reales la disminución es de 3.254 millones. Tenemos para impuestos al comercio exterior, también señala una disminución de 13.17%. Para otros impuestos y accesorios, aquí manda un aumento de un 36.47%. Aquí a veces podemos pensar que son cantidades fuertes las que se incrementan, ¿sí? Pero si vemos las cantidades sobre los que se establecen los parámetros, creo que no es tan fuerte como señala el porcentaje, ¿sí? Después tenemos cuotas y aportaciones al Seguro Social de patrones y trabajadores, un incremento del 2.09%. Derechos y contribuciones por mejoras por obras de infraestructura hidráulica, una disminución aquí del 18.16%.
Productos y aprovechamientos tiene un incremento del 42.24%. Aquí es importante señalar que no tenemos específicamente cuál es el producto y aprovechamiento que surge de ese incremento, porque en la ley de ingresos habla de otros aprovechamientos y después como subcuenta otros, o sea que nos quedamos en blanco porque no sabemos en realidad a qué se refiere, pero es un otro aprovechamiento que ellos saben a qué se refiere, ¿sí? Tenemos también ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, un incremento del 1.10%, transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, una disminución del 16.90%, ¿sí? Y ingresos derivados de financiamientos 29.49%. Esto a grandes rasgos, ¿sí? Nos hace un total de 6.107.732.400 millones, ¿sí? Del año 2020. Y para el 21, 6.295.736 millones para el 2021, lo que nos significa un aumento de 188.003 millones. En sí, en global, un aumento porcentual del 3.08%. ¿Sí? Ahora, el endeudamiento autorizado para el gobierno federal, el endeudamiento neto del gobierno federal es por 699.125 millones, lo que refleja un aumento con relación al año anterior de 166.859 millones, que es un 31.35%. Vemos aquí que en realidad no hay mucha variación. Una variación importante, estamos hablando de un 3.08% en términos nominales. Ahora vamos al indicador. ¿Sí? Si tenemos un ingreso de 6.295.736 millones, es mayor en 188.003 millones respecto al año de 2020. ¿Sí? Ingresos por impuestos ya agrupados, ¿sí? Tenemos 3.533.031 millones, que es mayor en un 0.78% al año 2020. Creo que no es muy representativo ese incremento. Y en total, la ley de ingresos de la Federación para este 2020 tiene un aumento del 3.08%. Aquí podemos decir que es un 3.08% nominal, lo que en términos reales, ¿sí? Ya anexándole la inflación que tuvimos del año 2020, tenemos en realidad un decrecimiento del 0.7%. ¿Sí? Dado que la inflación del año 2020 fue de 3.15%, ¿sí? El incremento, no hubo un incremento real, sino únicamente actualizando las cifras, tuvo un decrecimiento del 0.7%. ¿Sí? El precio que se está considerando para el petróleo es un promedio de $42.12 por barril. Es sobre el que se basan las cifras de este presupuesto. Tenemos también la plataforma de producción de 1.857.000 barriles de petróleo diario. Desafortunadamente, hasta la fecha, escuchamos por ahí que escasamente llega a 1.600.000. El presupuesto de egresos aquí tiene que llevar una reciprocidad, porque si no tenemos ingresos no podemos tener egresos. Es la misma cantidad que la ley de ingresos, 6.295.736 millones. Tenemos aquí marcado un crecimiento estimado del 4.6% para 2021. ¿Sí? En este caso, bueno, ya veremos después. Si nosotros en realidad este año iniciamos ya con unas cifras del año anterior de un decrecimiento de aproximadamente 8%, mientras no salgan las cifras oficiales, que debe ser ya en breve, ¿sí?
pues en realidad no vamos a tener un crecimiento, vamos a tener lo que se le llama un rebote. ¿Por qué? Porque este 4.6% se debe de aplicar al decrecimiento del 8% que ya se traía. No, en realidad no va a haber crecimiento, pero ellos lo tienen estimado como un 4.6%. Aquí más bien son conceptos los que habría que considerar. La inflación estimada para 2021 es del 3%. El tipo de cambio para el cierre de 2021 lo consideran en 21 pesos con 90 centavos por dólar. Y la tasa de interés promedio de CETES a 28 días la consideran en un 4.0% anual. Pues en realidad creo que es baja para los inversionistas. El ejercicio de crédito público. El gobierno federal se le está autorizando contratación de crédito público para un endeudamiento neto interno hasta 700 mil millones de pesos. Esto es para el endeudamiento interno. Para el endeudamiento neto externo hasta 5.200 millones de dólares. Otra parte, la misma ley de ingresos establece que al gobierno de la Ciudad de México le autorizan contratación de crédito público exclusivamente para financiamiento de obras. Esto es muy importante, para financiamiento de obras, un endeudamiento de 4.500 millones de pesos. Ahora, en otros artículos que señala la ley de ingresos, esto fue lo referente a las cantidades que se pretende recaudar, ¿sí? Ahora, vienen otros conceptos, como lo ves, ¿qué es lo que ellos establecen como tasas de recargo? Las tasas de recargos no tuvieron incremento en la ley de ingresos para el 2021. Sigue la tasa de recargo para prórrogas el 0.98% mensual sobre saldos insolutos. En casos de mora, que es lo que normalmente se maneja, el 1.47% mensual. Pagos a plazos hasta 12 meses, 1.26% mensual. Pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta 24 meses, 1.53% mensual. Y pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses y pago a plazo diferido, 1.82% mensual. En realidad esto no tuvo ningún cambio, es igual al del ejercicio anterior. En el aspecto de las multas por incumplimiento de obligaciones fiscales, en este rubro nos vamos a fijar y a concentrar en lo que son las multas por visitas domiciliarias, en realidad por diferencias que se determinan dentro de las visitas domiciliarias. Aquí, si se realiza el pago, se puede tener un pago del 50% de la multa que se imponga si se realiza el pago después del inicio del ejercicio de facultades de comprobación y antes de que se levante el acta final de visita domiciliaria, ¿sí? O sea, que si después de que se inició el ejercicio nos damos cuenta que tenemos errores o incumplimientos, pues tenemos derecho a un 50% de pago de la multa que se determine, si se paga antes de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, ¿sí? Ahora, si es después del levantamiento del acta final y antes de que se emita la resolución, recordemos que primero se levanta el acta final y de ahí tenemos un plazo para que cuando la autoridad emita la resolución, tengamos que realizar ya lo que nos determine. Pero si se realiza dentro del acta y antes de que se emita la resolución, tenemos un derecho al 60%, tenemos el pago del 60% de la multa, si se realiza después del levantamiento. Entonces es importante considerar esto, aunque actualmente vemos que ya las visitas domiciliarias pues están siendo mínimas, porque la autoridad está acudiendo mucho a la invitación y con la invitación está eliminando muchas visitas domiciliarias. Tenemos por otra parte, la ley de ingresos de la Federación señala los estímulos fiscales. Dentro de los estímulos señala un acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios del diésel o biodiesel y mezclas a contribuyentes con actividad empresarial que importen o adquiera para su consumo final exclusivamente para maquinaria y vehículos marinos
con ingresos totales menores a 60 millones de pesos. ¿Sí? Esta es la tenante. Contribuyentes con actividad empresarial que importen o adquiera para su consumo final exclusivamente para maquinaria y vehículos marinos con ingresos menores a 60 millones de pesos. ¿Sí? El otro es el que realice actividades agropecuarias o silvícolas en términos del artículo 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ¿sí? A contribuyentes cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales. Esto es muy importante. Que tengan ingresos cuando menos del 90% de ingresos totales por actividades agropecuarias silvícolas. También lo tienen para quienes tengan uso automotriz exclusivo de transporte público y privado de pasajeros de carga y turístico. Ese estímulo. ¿Sí? Tenemos también hasta el 50% del monto de casetas a contribuyentes dedicados al transporte público y privado de carga o pasaje, así como turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota. Esto con la limitante a contribuyentes con ingresos inferiores a 300 millones de pesos. También para quienes utilicen combustibles fósiles para producción de otros bienes y que no se destinen a la combustión. Tenemos otros estímulos a concesiones mineras con ingresos brutos anuales menores a 50 millones de pesos. Todos estos estímulos, aquí cambia la ley de ingresos de la Federación con relación a la del año pasado, porque aquí incluyen que estos estímulos contenidos en el artículo 16, que son los que les señalé, ¿sí? Son acumulables para efectos de impuestos sobre la renta. Anteriormente siempre había una discusión de si era acumulable o no era acumulable. Este año ya es estricta la ley donde dice estos estímulos son acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Aquí hemos recibido comentarios acerca de que pues, se pierde el estímulo y que no debería de ser. Pero veámoslos de una forma más positiva. En realidad podemos hacer uso del estímulo con un 30% en todo caso menos que sería el impuesto. No deja de ser un estímulo atractivo. Vamos a verlo de esta manera. ¿Sí? Hay un estímulo adicional que se incluyó el año pasado en la ley de ingresos de 2020, para 2020, que es los que enajenen libros, periódicos y revistas a personas físicas y morales con ingresos totales menores a 6 millones de pesos y más del 90% de sus ingresos sean por este rubro. ¿Cuál es su estímulo? Una deducción adicional para impuestos sobre la renta del 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiere el contribuyente. ¿Sí? Entonces, aquí este estímulo sí es acumulable para... No, perdón, este estímulo no es acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Es el único estímulo de los que marca la Ley de Ingresos de la Federación que no es acumulable para impuestos sobre la renta. Creo que pues, algo les puede ayudar a estos contribuyentes que enajenan libros, periódicos y revistas. Pasando a otro tema, habla de exenciones y dentro de estas exenciones exime del pago del derecho de trámite aduanero por la importación de gas natural, que sigue igual como en años anteriores. Y por otra parte también tiene el que se derogan las disposiciones que contengan exenciones totales o parciales en materia de ingresos y contribuciones federales distintos de los establecidos en la presente ley, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, organismos descentralizados federales de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y sus reglamentos. Ya entendemos que esta administración, este gobierno, no es muy afecto a las exenciones. Ahora, tenemos un cambio también dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, que es el impuesto sobre la renta retenido por intereses
de instituciones financieras, ¿sí? Y establece, durante el ejercicio fiscal de 2020, la tasa de retención anual aplicable al capital que da lugar al pago de intereses por las instituciones financieras será del 0.97% anual. Que es importante recalcar que el ejercicio 2020 la retención fue del 1.45%, pero también es muy importante mencionar que esta retención se realiza no como todas las retenciones de impuestos, sino que en este caso se realiza sobre el monto del capital. Ese es lo importante, que sonaría 1.97 es muy bajo. No es muy bajo cuando hablamos de que se aplica sobre el capital, no sobre los intereses. Siempre hemos visto que personas se quejan mucho, que dicen, es que me descuentan más impuesto de los intereses que me pagan. Pero esta es la razón de que la retención se aplica el porcentaje sobre el capital invertido. El año pasado de 1.45, pues sí hay una baja considerable, aunque también debemos de señalar que el gobierno establece esta tasa de acuerdo a las tasas ponderadas que se manejan durante el año, pero aún así no deja de ser alta. No deja de ser alta porque sigue creándole problemas a muchas personas físicas que tienen únicamente inversiones de este tipo, porque con este punto 97 todavía le van a resultar saldos a favor. Esa es la problemática principal con esta tasa de retención, que todavía les va a generar saldos a favor, aún que bajó de un 1.45 a 0.97% anual. Pero bueno, algo se ha logrado con esto. La autoridad lo sabe, pero prefirió llegar a este porcentaje únicamente. También tenemos que debemos de tener muy presente que las cuestiones de lavado de dinero son un tema que llegó para quedarse y estamos muy observados por las autoridades financieras del extranjero, ¿sí? Entonces, aquí se marca en la Ley de Ingresos de la Federación sanciones a entidades financieras. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento a requerimientos de autoridades competentes, con multa de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la UMA. En materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, tiene multas del 10% al 100% del reporte de la operación inusual no enviado. O sea que aquí puede ser del 10 al 100% del monto del reporte. Igual puede ser del 10 al 100% del monto del acto, operación o servicios que se realice con clientes o usuarios que se le haya informado se encuentran en la lista de personas bloqueadas y no haya presentado estos avisos. Y por otra parte, de 10,000 hasta 100,000 UMAS, cualquier otro incumplimiento. Veamos que las multas aquí están de veras que bastante importantes, porque si hablamos de 100,000 UMAS, a una UMA de, no sé, 85 pesos la UMA aproximado, ¿sí? Estamos hablando de 8,5 millones. Creo que son multas bastante importantes. Y por otra parte, en los medios se señala que muchos bancos, al no cumplir esto, sí sufren mucho con las multas que se le están imponiendo. Es muy importante considerar esto y a veces entender que los bancos nos ponen muchos requisitos para establecer cuentas de cheques o inversiones, pero es debido a esto que tienen unas sanciones bastante fuertes al realizar sus operaciones sin llevar un debido cumplimiento de la ley de lavado de dinero. En cuanto al régimen de incorporación fiscal que se incluye dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, ¿sí? No hay cambios importantes, no hay cambios, más bien no hay ningún cambio. Sigue como siempre, los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal podrán optar por pagar el IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios aplicando ciertos porcentajes de acuerdo con el sector económico en el que tributen y el tipo de bienes.
además de las reducciones aplicables de acuerdo con el número de años que lleven tributando en el mismo régimen. Recordemos que este régimen, yo creo que en 3 años más, 4 ya, los primeros que aplicaron para este régimen todas estas deducciones del 10, 20, empezamos con el 90, 80, 70, 60, creo que en 3 años los que iniciaron con este régimen van a tener que empezar a tributar ya de manera general. Es importante ver esto, pero no hay cambios, sigue en el mismo tenor, ¿sí? Ahora, complementariamente, nomás habla de que las personas físicas afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 no considerarán como ingresos acumulables los apoyos económicos que se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación. Creo que faltaría que les cobraran impuestos por todo lo que recibieran de apoyos. Qué bueno que se especifica que no se consideran ingresos acumulables, ¿sí? Básicamente de la ley de ingresos de la federación es esto. Podríamos pensar que no hay incremento en los impuestos. Sabemos que sí hay por las actualizaciones, aunque vemos también que lo que se refiere a las tarifas del impuesto sobre la renta aplicable para personas físicas, sí hay no un incremento, sino una disminución al efectuar la actualización de los parámetros de las tarifas de retención de impuestos y lógicamente de la tarifa anual. Pues creo que ahí estamos conscientes de que no hubo un incremento aún con la actualización, ¿sí? Entonces, pues de acuerdo a cómo se manejó el año pasado, pensaríamos qué bueno que se tiene esto, pero también creo que tenemos una falta de ingresos para poder solventar las obligaciones que tenemos. Al final hablaremos de esto. En cuanto al presupuesto de egresos de la Federación para 2021, bueno, pues aquí voy a ser un poco más escueto porque pues es muy largo de estudiar el presupuesto de egresos de la Federación. Dado que para tener un dominio de este tema, a veces tenemos que recurrir a tomos que se generan cuando se emite el presupuesto de egresos de la Federación, y creo que es bastante complicado para uno que es contador el poder establecer lineamientos muy profundos que más bien ya son económicos, ¿sí? Su política de egresos, como les decía yo al principio, dentro de los criterios generales de políticas económicas, establecen sobre qué bases se crean y se establecen los presupuestos. En este caso, para el presupuesto de egresos, señala que es tener un presupuesto de egresos equilibrado y sensible que atienda la emergencia sanitaria. Aquí vemos por principio que ya habla de la emergencia sanitaria, ¿sí? Después, que soporte e impulse la recuperación económica. Bueno, aquí también podríamos pensar que al no haber un incremento en la ley de ingresos, pues no va a haber un incremento en el presupuesto de egresos que se pueda destinar tanto a la emergencia sanitaria como tampoco para una recuperación económica. Aquí vemos un poquito de contraposición en los criterios, de acuerdo a mi opinión. Esta es mi modesta opinión y creo que nada más se los quiero compartir. Que refuerce la red de protección social de los grupos más desfavorecidos del país. Creo que en esto tiene razón, seguimos con el mismo impulso a la protección social. Que invierta en el desarrollo de la niñez y la juventud mexicanas, como ha venido siendo desde el primer año de este gobierno. Que siente las bases y la infraestructura para un desarrollo más equitativo y duradero. Que fortalezca los recursos humanos y físicos del sistema de salud a fin de resolver la emergencia sanitaria. Ok, pero aquí volvemos a lo mismo. No vemos un incremento para poder resolver esta situación.
que se robustezcan los programas para el bienestar de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, y el restablecimiento de la economía en el corto plazo y con el fin de mejorar la conectividad interna y con el exterior de México. Pues creo que aquí todavía vamos a tener que esperar, sobre todo con la conectividad interna y con el exterior. Asegurar la continuidad y asequibilidad de los recursos energéticos. Bueno, una buena interrogante aquí. Se mantendrán tanto las becas que están ayudando a niños y jóvenes de todos los niveles escolares a desarrollar las habilidades que necesitarán en la etapa adulta. Se reforzará el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Creo que pues la parte social sigue cubierta y sigue preocupándose el gobierno por esta, ¿sí? En el presupuesto de egresos vamos a ver nada más brevemente lo que son las áreas a las que se está destinando ingresos, ¿sí? Como puede ser el Poder Legislativo, que tiene un incremento del 9.43%. Una área importante que es el Instituto Nacional Electoral tiene un incremento del 60.98% con relación al 2020. Esto consideramos que de acuerdo a que es un año electoral, pues sí requieren de mayores ingresos para poder cubrir todo ese programa de elecciones que es además muy amplio y pocas veces se ha visto esa gran cantidad de poblaciones que van a tener que emitir votos para sus autoridades municipales del Estado y todo su gobierno. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le reducen el presupuesto en un 10.37%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues aquí paradójicamente les restringe en un 53.26%. Es una cantidad, pues que siendo el INEGI una institución que nos brinda mucha información, creo que está muy castigada. La Oficina de la Presidencia de la República tiene una disminución del 12.36%. Hacienda y Crédito Público, disminución del 14.49%. La Defensa Nacional es de los pocos que gozan con privilegios, que tienen un 19.71% de incremento. Para salud, aquí paradójicamente decimos, ¿qué pasa con salud? Si estamos hablando de una emergencia sanitaria y lo que nos va a producir de crisis económica por todo lo que se tiene que cubrir, tenemos únicamente un incremento de un 12.88%, pero aquí vamos también a lo que mencionaba en la ley de ingresos. Son cifras, pues en realidad son pequeñas cifras que sí pudiera sonar el 12.88 representativo, pero creo que no es muy representativo de acuerdo a la situación sanitaria que se está viviendo. Para trabajo y previsión social le disminuyen un 17.54%. En desarrollo agrario, territorial y urbano tiene un incremento al 51.93%. Aquí es indudable que se protege el campo, ¿sí? Turismo, una actividad que en el ejercicio anterior se castigó muchísimo porque viniendo nosotros en el año de 2018 de ser un país que estábamos en el 6º lugar de atractivos y en cuanto a turismo, ¿sí? Le castigaron el presupuesto en una manera, pero de veras que fatal. Tenía nada más 5,034 millones de pesos. Este año se le incrementa a 38,613 millones. Estamos hablando de un 666.98%. Recordemos que es muy importante considerar las cantidades, ¿eh? Suena muy exagerado 666.98, pero de acuerdo con las cantidades, pues sí, pero tampoco son cantidades muy representativas. Ahora, hay que partir de otra base. Dentro del presupuesto de egresos,
están considerados también los programas prioritarios. No señala en realidad cuál es el rubro que va a gastar más en turismo, pero podríamos pensar que aquí está incluido el Tren Maya. Por eso es una cantidad tan importante. Eso pues lo dejo nada más a consideración porque no está establecido dentro del presupuesto de egresos en qué rubro se mete el gasto del Tren Maya. Pensamos que sea en turismo. En aportaciones a seguridad social tenemos un incremento del 11.28%. En adeudos de ejercicios fiscales anteriores tenemos un incremento del 49.28%. Pues creo que aquí pues, es algo de lo que se trae de deuda con el endeudamiento que se trae, ¿sí? Tenemos programas de apoyo a la banca, bueno, sabiendo cómo piensa nuestro gobierno acerca de estas instituciones, pues le rebaja un 74.05% su presupuesto. El costo financiero de Pemex, pues aquí sigue a la alta, tenemos un 24.64%. Ahora, otros gastos de otras áreas tienen en realidad un 0.34% de incremento, que es nada, ¿sí? Esto nos da la suma que tenemos también como ingresos presupuestados de 6.295.736 millones, ¿sí? Pero como podrán ver aquí, lo que a mí en lo personal me llama mucho la atención es que el rubro de salud queda con un incremento muy bajo cuando se habla dentro de los criterios que se pretende atender la emergencia sanitaria. Yo me preguntaría aquí, si ahorita estamos con un problema muy fuerte de pandemia y estamos viendo la manera de conseguir, porque anteriormente, hace creo que un mes, ya se hablaba de que se habían comprado millones y millones de pesos de vacunas, pero por el momento no vemos nada, pero son cantidades muy importantes. ¿Por qué no se presupuestaron y se le dieron cantidades a la salud, siendo que ellos mismos ya establecían que había una emergencia sanitaria? Esto lo dejo como observación únicamente. Como indicador, lo que nos representa todo eso es un aumento del 9.1% en el ramo salud, integrado también del 5% para ISSSTE y Seguro Social, esto en conjunto, ¿sí? Ahora, la propuesta de reducción del 6.4% real en el gasto de operación al compararlo con el aprobado en el ejercicio 2020, ¿sí? Es una reducción del 6.4% real, ya quitándole la inflación. El gasto neto total provisto en el presupuesto de egresos importa la cantidad de 6.736.200 millones y corresponde al total de ingresos aprobados en la ley de ingresos, un incremento real de 0.07%. ¿Sí? Ahora, el costo financiero de la deuda del gobierno federal, incluido en el ramo general 24, deuda pública, 541.094.614.451 pesos. ¿Sí? Las partidas presupuestales señalan que en el presupuesto del Poder Judicial se incluyeron 375.300 millones de pesos para la implementación de la reforma laboral. Bueno. En aportaciones de seguridad social se incluyen recursos para el programa de fortalecimiento de los servicios estatales de salud. Recordemos que desafortunadamente tenemos un precario esquema de salud que nos ha provocado muchos problemas, sobre todo con la pandemia. Los recursos relativos a los laudos y prestaciones que no estén directamente vinculados a obligaciones en materia de seguridad social no serán cubiertos con las aportaciones de seguridad social. El presupuesto de seguridad y protección ciudadana incluye recursos que serán transferidos de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Aquí un pequeño reproche que se podría hacer es por qué de repente transfieren recursos de una parte a otra y se marca esa
parte que decíamos, ¿qué es lo que incluye, por ejemplo, turismo? No sabemos, probablemente esté el Tren Maya, pero aquí señalan bien qué es lo que se hace, pero a veces esas transferencias resultan un poquito pues, absurdas, ¿sí? Porque aquí dice, presupuesto de seguridad y protección incluye recursos que serán transferidos a la policía para la Guardia Nacional. Bueno, tenemos aquí como programas prioritarios dentro de la política del gobierno y lo que se va a destinar este año. Por ejemplo, todo esto es la cuestión de programas sociales, que es pensión para adultos mayores, 135,065 millones. Y tenemos aquí a serie de personas con discapacidad, niñas y niños, jóvenes construyendo el futuro, precios de garantía, sembrando vida, becas universitarias, becas nivel medio superior, becas de nivel básico, pesca, fertilizantes, apoyo a microempresas, que bueno, aquí me reservo mis comentarios, tandas para el bienestar, la escuela es nuestra, producción para el bienestar, reconstrucción, programa de mejoramiento urbano, programa de vivienda social y universidades para el bienestar. Aquí tenemos un gasto de 336,631 millones de pesos, que incluye algunos programas como son de pesca, fertilizantes, apoyo para microempresas, pero en general todo lo demás es cuestiones de ayuda para el bienestar de personas de escasos recursos, discapacitados, adultos mayores, ¿sí? Tenemos como proyectos prioritarios lo que es el Aeropuerto General Felipe Ángeles, con 21,314 millones para este año. Carreteras en construcción, tenemos el Tren Maya por 36,288 millones para este año, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, mantenimiento y conservación de carreteras, caminos rurales, tren interurbano México-Toluca, terminación de presas y canales, parque ecológico, lago de Texcoco, tenemos espacio cultural de los Pinos y bosque de Chapultepec y el Banco del Bienestar. Esto suma un total de 103,037 millones. Aquí una parte que pues me quedé con una interrogante porque no lo señala el presupuesto de egresos, por lo menos donde tiene su publicación el Diario Oficial y en algunos otros temas, no vemos aquí dónde está la refinería Tres Bocas. Aquí me quedé con esa interrogante. ¿Dónde habrá quedado? Sabemos que es un proyecto prioritario 100% del gobierno federal, pero esto es lo que establece los criterios generales de política. ¿Para qué se iba a destinar? Sabemos que lo que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión prácticamente le dieron visto bueno, pero así de pasa directo, ¿sí? Entonces aquí se me hizo muy extraño que no apareciera lo que es la refinería Dos Bocas, pero bueno, en alguna parte estará, ¿sí? Este es lo que yo les puedo comentar acerca de la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos. ¿Qué podemos esperar nosotros en cuanto a la cuestión fiscal? Miren, si nosotros tenemos y observamos la situación actual, creo que estamos en una crisis económica derivada, en principio, porque desde el año 2019 no hubo crecimiento en la economía. Contra vez fue una parte mínima, pero hubo un decrecimiento. Y en este año, en el año 2020, estamos hablando de un decrecimiento del 8%. O sea, estamos totalmente en un problema económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de este 8%, creo que ya para todos es muy claro que el presupuesto para la vacunación nunca se incluyó en ninguna parte, sabiendo que ya estaban manejando una emergencia sanitaria, porque ya venía de Europa todo esto, ¿sí? Nunca se previó ese asunto. Entonces, ahorita el problema de las vacunas es un problema muy fuerte. Si no
tenemos el año pasado, las autoridades dicen, es que no hubo la recaudación suficiente para poder cubrir nuestro presupuesto de ingresos y, lógicamente, nuestros egresos. Por eso se hizo uso del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, ¿sí? Que tengo entendido, si mal no me equivoco, que allá de 2018 recibieron aproximadamente un total de 400,000 millones de pesos de ese fondo, que fue recaudado por todos los gobiernos anteriores, y pese a lo que se señale que eran malos, buenos o regulares, hubo una cantidad muy importante de ese fondo precisamente para cuando se presentaran desajustes en la situación económica. La pandemia viene a representar esto. Don Héctor. Pero resulta que a finales de este año de 2020, ese fondo tiene la cantidad pues ínfima de 9,500 millones de pesos. Héctor. Creo que se gastó todo ese fondo. Y si adicionamos nosotros que se ha hecho uso de fideicomisos que se eliminaron, que se restringió mucho los sueldos. Héctor, ¿nos escuchas? Héctor, ¿nos escuchas? Héctor. Héctor, ¿nos escuchas, Héctor? Buenas tardes. Héctor, no sé si nos escuches, Héctor. Héctor, ¿escuchas? Héctor. Héctor, ¿nos escuchas? Posiblemente tenga apagado su micrófono. Sí, Héctor, sí, tienes sí, apagado sí, tu sí. micrófono, Héctor. Héctor. Héctor, ¿nos escuchas? Se silenció. Se silenció. ¿Sí? Oye, Héctor, hay unas preguntas que te quiere hacer Gonzalo. Ya estamos cortos de tiempo, nos excedimos 5 minutos, pero adelante, Gonzalo, por favor. Claro. Sí, muchas gracias, don Octavio. Don Héctor, la verdad, una gran exposición relativo sobre todo al manejo de los ingresos y del presupuesto de egresos que ha manejado usted de una manera magistral, sobre todo en tan poco tiempo. Sabemos que esto llevaría mucho más, pero bueno, lamentablemente tenemos que apegarnos a una agenda. Y por ello, don Héctor, tenemos dos o tres comentarios que voy a tratar de resumir. Número 1, ¿considera usted que podría haberse hecho un mejor presupuesto de egresos dada la situación económica y de salud del país, don Héctor? Definitivamente. Yo, como les comenté, ya se preveía en los criterios generales esa cuestión sanitaria, esa emergencia, ya se preveía, ya venía de Europa, ¿sí? Pero no se hizo nada. Si vemos las cifras, no hubo tal. O sea, se pensó, pero nunca se estableció dentro del presupuesto, ¿sí? Vemos también que se eliminaron muchas prestaciones a empleados del gobierno federal, se eliminaron fideicomisos, se terminó con el presupuesto. Nunca se pensó que esta pandemia iba a generar tal grado de gasto, ¿sí? Claro. Además, debemos de recordar otra cosa, perdón, Gonzalo, que también se tuvo una recaudación mayor por acciones que se implementaron para recaudar de grandes empresas que tenían litigios con el Servicio de Administración Tributaria. Creo que hubo una recaudación mayor y pues esto nos deja una duda acerca de que no se previó el problema que iba a representarnos esta emergencia. Claro, por supuesto. Y ahora, desde el punto de vista fiscal, aterrizando a lo mejor un criterio, don Héctor, ¿considera usted que las multas pretenden recaudar en apoyo a las finanzas públicas por cobrar las multas o pretenden otro fin? Y ya con esto dar por concluidas las preguntas, don Héctor, hay muchas felicitaciones, pero realmente tenemos que apegarnos a este cronograma. Claro. Entonces, ¿las multas pretenden recaudar como tal o hay otro fin en las finanzas públicas? Mira, las multas de las que habla la Ley de Ingresos de la Federación van encaminadas a lo que es las visitas domiciliarias, pero como ya establecimos, la estrategia de la autoridad fiscal ahorita no es gastar en visitas domiciliarias, sino por medio de invitaciones. Como ya vimos que también en el Código Fiscal de la Federación las están formalizando, el contribuyente acude. ¿Por qué? Porque ya le están dando prácticamente su estado de cuenta. Mira, esto es lo que tenemos que debes. ¿Lo pagas o
ya sabes a qué te atienes. Normalmente el contribuyente dice, no quiero problemas, aquí vengo, cubro esto y creo que por multas no están muy seguros de recaudar mucho, sino más bien por las acciones que están realizando con las invitaciones. ¿Sí? Y perdón por la extensión, pero esto es muy apasionante, pero traté de irme muy rápido. Claro que sí, don Héctor, le agradezco muchísimo y bueno, la verdad yo le aprecio muchísimo el tiempo y el conocimiento que nos ha usted brindado y devuelvo el micrófono al doctor Octavio de la Torre para continuar con el programa. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Qué envidia de este fondo que tienes, que aparte sabemos que estás en Veracruz. Entonces, qué envidia ese fondo. Si me permites, Héctor, bueno, te queremos extender un pequeño reconocimiento por esta excelente conferencia que nos acabas de brindar. Si Isa, nos ayudas a ponerlo. Dice Concanaco Servitur, es decir, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, mediante la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente, de la cual tú formas parte y eres nuestro síndico regional del centro, otorga el presente reconocimiento al maestro Héctor Ortega de la Torre por su participación como ponente en la plática virtual Panorama Económico Fiscal en México, impartida el 2 de febrero del 2021 dentro del Congreso de Actualización Reforma Fiscal para 2021. Firma nuestro presidente José Manuel López Campos y tu servidor Octavio de la Torre, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente. Héctor, muchísimas gracias. Sé que vas a estar ahorita en todo el Congreso y vamos a seguir haciendo preguntas a nuestros compañeros y felicidades de verdad por esta excelente charla y conferencia. Me quedé con el tema de que no previeron el presupuesto de las vacunas. Yo creo que al final en las reflexiones lo vamos a mencionar. Te felicitamos de verdad. Gracias, Octavio, y una disculpa, trate de irme lo más rápido y es muy apasionante todo esto, pero creo que debemos de empezar a imbuirnos en esto, porque a veces es un tema que no tocamos los contadores sobre todo. Creo que es muy bueno empezar a adentrarnos en este terreno. Muchas gracias, Octavio. Y estamos aquí todo el día para que se les ofrezca.